Nada detiene el poder de la cruz. Eso es algo que es extraordinariamente grande e importante. Y para siempre su misericordia es. Así que usted que está por internet, no se vaya, que lo mejor apenas comienza. Esa adoración estuvo espectacular, ¿verdad que sí? Gracias. Hoy estaremos hablando de un tema que nos compete a todos directamente y es que el cristiano es un vencedor. Y usted tiene que saber que usted es un vencedor y que el vencedor jamás nunca es derrotado. Cuando parece usted que está perdiendo, entonces es cuando Dios lo pone la bendición de estar ganando. Y vamos a estar hablando esto en detalle y vamos a examinarlo a la luz del conocimiento de la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos necesariamente que como creyentes ser probados. Y como tenemos el Espíritu Santo, esta es la forma en que nosotros empezamos a ver lo que no hemos visto. Y muchas veces le damos mayor importancia a las cosas que no tenemos porque no hemos visto la que tenemos. Cuando empezamos a ver lo que tenemos, nos damos cuenta que lo tenemos todo, porque a través de lo que Dios ha hecho, el depósito en nosotros del Espíritu Santo y la presencia de Él y su soberana voluntad de ir en favor nuestro, sabemos que lo tenemos todo. Pero es cuestión de saber estructurar nuestra vida a la luz del conocimiento de la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Así que las pruebas y las tentaciones vienen para que nosotros aprendamos a valorar lo que tenemos. Y cuando nosotros podemos entonces ver las cosas que realmente tenemos, que no nos estamos dando cuenta que sí las tenemos, entonces analizamos todo y vemos que lo tenemos todo, aunque todavía no lo estamos viendo. Y a medida que pasa el tiempo, las pruebas y las experiencias, usted va adquiriendo aquellas cosas que usted vio que le faltaban. Pero que en el tiempo preciso y oportuno, que es el kairos de Dios, el momento oportuno, van a ser parte de tu vida y de tu descendencia. Me gustó cuando el salmista dijo que la bendición del Señor se extiende hasta 1000 generaciones, Deuteronomio 7. Es interesante ver cómo el pueblo de Israel tuvo que pasar por un desierto y aún en medio de la prueba del desierto se colgaba una y otra vez. Un desierto que pudieron atravesarlo en 15 días, tuvieron 40 años. Y de hecho, la primera generación no vio las bendiciones porque no pudieron entender el someterse a la voluntad de Dios en obediencia, que está la bendición. Después lo aprendieron y obviamente empezaron a ganar territorio y a conquistar territorio. Pero tenemos que nosotros que entender que esta Biblia, que gracias al pueblo judío, por eso siempre oramos todos los días por Israel, tenemos esto escrito aquí, que es la guianza perfecta del Espíritu Santo a través de los hombres de Dios. Y esto nos abre los ojos con un discernimiento de espíritu superior a lo normal para poder ver las cosas que no vemos y poder entender lo que tenemos. De tal manera que podemos caminar en medio de la tempestad, en medio del agua tempestuosa y decirle al mar, cálmate, haz bonanza, que voy a caminar sobre el mar. Entonces, cuando entendemos ese poder que está puesto en nosotros, empezamos a ver las bendiciones que nunca hemos visto. Y empezamos a observar entonces cómo las cosas de Dios que están en nuestro lado nos llevan para bien y somos bendecidos y no lo estamos viendo. Y entonces empezamos a ver eso y empezamos a ver las bendiciones futuras de las promesas que Dios tiene para nuestra vida, cómo se van materializando con el correr de los años, con el correr de los meses. De tal manera que empezamos entonces a ver el mundo espiritual como algo más real que el que toca tus pies, que el que tocas con tus manos, que el que ves con los ojos biológicos. Empiezas a ver el mundo desde el punto de vista espiritual. Y sabemos que todo lo que ocurre en la tierra primero ocurre en el cielo. Pero entonces Dios te empieza a abrir los ojos para que puedas ver las cosas que están ocurriendo en el cielo a tu favor, para que entonces entiendas que es tu bendición. De eso se trata el tema de hoy. Así que las hostilidades, los inconvenientes, las adversidades son necesarias para valorar lo que tenemos.
y aunque usted crea que no tiene nada, lo tiene todo. ¿Por qué? Porque empieza a ver el mundo espiritual que hace posible que el mundo material ocurra lo que Dios quiere hacer en vuestro favor. Pero si nosotros no vemos el mundo espiritual, vamos a caminar en la chuleta o en la carne, cometiendo errores tras errores, errores tras errores, y el progreso verdadero no lo vamos a obtener. Y a veces nos conformamos con tener un par de cosas, cuando Dios tiene que darte inmensidad de cosas. Y nos conformamos con migajas, pudiendo comer carne sólida. En medio de la tempestad, en medio de la escasez, en medio de las tribulaciones que sean, Él le place mostrar su gloria. ¿Y en favor de quién? De sus hijos. Tú y yo somos sus hijos. Así que es importante cómo vamos a ir viendo cómo el poder de Dios va a manifestarse en favor nuestro y cómo lo va a usar con nosotros cuando decidimos entonces caminar en obediencia y pasando las pruebas que nos toca pasar. Los resultados exitosos nuestros reflejan la autoridad, el poder y la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Cuando tú tengas una enfermedad, sométela en la obediencia. Haz lo que los médicos te dicen que hagas. Y haz tu parte, la asignación tú la vas a hacer. Pero el imposible le toca a Él. Y Él se va a desglorificar en ti para que tú aprendas a ver la gloria de Él en ti. Solo así vas a saber el poder magistral y sobrenatural que Dios ha puesto en tu vida. Pero solamente es a través de las pruebas. ¿Por qué? Porque si todo sale bien y nos va todo peaches and cream, ni siquiera leemos la Biblia. Dejamos hasta de venir y buscar el rostro de Dios los domingos y los martes. ¿Por qué? Porque estamos cómodos, lo tengo todo, no me hace falta nada. Y cuando tú piensas así, te conformaste con migajas. ¿Entendieron? Entonces, cuando visualizamos esta realidad, nos damos cuenta que lo que estamos sucediendo en nuestra vida y todas las cosas que nos están pasando tiene un propósito de bendición suprema para nuestra vida. No empezamos a remilgar, a pelear, a criticar, a decirle la culpa de aquel, la mujer que me diste, el hombre que me diste. No. Es que tú no has entendido que detrás de toda esa vorágine de problemas y situaciones adversos hay una bendición suprema para tu vida. Y acuérdese siempre de esto, que para que haya victoria tiene que haber guerra. Si no hay guerra, no hay victoria. Así que la guerra puede ser tu enfermedad, la guerra puede ser los problemas económicos, la guerra puede ser desavenencias familiares, pueden ser muchas cosas. Y de hecho son así. Pero en todas y cada una de aquellas va a depender de lo que tú decidas ver, buscar y esperar. Porque la clave está en la obediencia a la palabra del Señor. Así que vamos a ver cómo Jesús venció en medio de todas las circunstancias, porque cuando Él tiene que pasar lo que pasó, Él estaba en un cuerpo similar al de nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos ver cómo Él venció cada tempestad, cada tentación, tanto en el plano físico como el emocional y el espiritual. Porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Somos un ser tripartita en un cuerpo de carne y de hueso. Y ese mismo cuerpo Él lo tuvo. De tal manera que cuando observamos esta lectura bíblica de Mateo 4, del 1 al 11, vamos a desmenuzar el conocimiento para entender cómo en las pruebas físicas Él venció, cómo en las pruebas emocionales Él venció y cómo en las pruebas espirituales Él venció. ¿Por qué? Porque la venció en un cuerpo carnal, no la venció siendo Dios. El mismo cuerpo que tú y yo tenemos. Entonces, cuando analizamos esto, nos damos cuenta que todas las circunstancias adversas son para fortalecernos. Y no lo vemos. Así que veamos esto en detalle y atesoremos este conocimiento que nos quiere dar en esta mañana. Y quiero orar antes de hacer la exposición de la palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a internalizarla como es. Ayúdanos, Señor, a que podamos interpretarla para usarla en nuestro favor, de tal manera que seas tú dirigiéndonos en todo momento y que nuestra descendencia
pueda recibir la bendición de ti, Señor. Porque toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Y no importa la adversidad que tengamos que enfrentar, tú vas al frente, como poderoso gigante, abriéndonos el camino y dándonos la victoria. Porque a ti solo miramos, a ti solo escuchamos y a ti, mi Dios, solo serviremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntese, por favor. Mateo 4.1, les leo, busquen su Biblia, márquelo, coja un bolígrafo y escríbale ahí al lado todo lo que el Espíritu le muestre, porque eso es crecimiento espiritual. No se conforme con que la retengo en la mente y me olvide y ya está, no. La mente tiene muchas cosas y a veces es engañosa, por eso las cosas hay que escribirlas. Mi sugerencia, yo lo hago y lo sigo haciendo. Dice Jesús, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fíjense que el ayuno que hizo Jesús, también Moisés lo hizo, también Elías lo hizo. Lo cantaron aquí ahorita también. Y es interesante ver el sometimiento de 40 días. Gille Ávila lo hizo también. Yo tuve la oportunidad de hablar con él antes de morir de ese ayuno. Y él me decía, yo sentía como el agua entraba por mis espaldas y me hidrataba. O sea que la gente cree que esto es imposible. No. Si Dios te manda a hacerlo, hazlo. Ahora, no lo quieras hacer por tu cuenta para quererte ser grande, porque eso no es así. Él dice si lo haces o no y cómo lo vas a hacer. Seguimos al versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Vamos a seguir corridito a leerlo. Él respondió y dijo, escrito está. Fíjense qué interesante, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda buena palabra que sale de la boca de Dios. La buena se lo puse yo, no lo dice ahí. Seguimos al 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el 7 dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esto es bien importante porque ahí es donde mucha gente se cae. Y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el 11 dice que vienen los ángeles, vamos al 11, y el diablo entonces le dejó y vinieron los ángeles y le servían. Interesante esto, ¿ves? Fíjese que Santiago 1.13 nos dice, y esto es importante que lo tengamos meridianamente claro, que Dios no tienta ni puede ser tentado ni tienta a nadie. Dice así. Le estoy parafraseando, le voy a leer ahora. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada vez que tú y yo tengamos una tentación, Dios sabe hasta dónde la vamos a resistir para quitarla. Pero tenemos que clamar a Él. Y decirle, Señor, no puedo. Él lo está escuchando, pero Él quiere que tú te des cuenta que tú no puedes. ¿Me entiendes? Esto es importante porque a veces no sabemos que trabajar con esto de la manera clara y específica, verbatim, a Dios le agrada mucho. Fíjese que cuando Él a veces los llama a oración, le pregunta, ¿por qué quieres que ore? ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Él lo sabe, pero Él quiere que tú sepas que lo tienes que decir. Entonces, el diablo sabe que si lo convence con el intelecto,
comete el error de no entrar en la obediencia, y al entrar en desobediencia, Dios no puede poner la mano en tu favor. Y es lo que tenemos que ver aquí. Si nosotros no mantenemos la obediencia, entonces Dios no nos puede bendecir. Si Él te dice, mira, es que yo digo que tienes que hacer las cosas de esta manera. Te digo que no puede haber yugo desigual. Te digo que no puedes hacer este negocio con la persona incorrecta. Pero yo sé que Dios me va a ayudar siempre, porque yo voy a ser salvo y Él me va a ayudar. Y yo oraré, rogaré y ayunaré y haré taca, 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 taca. Y tú crees que vas a convencer a Dios y le quieres torcer el brazo. No. Dios va a dejar que pase por el trago amargo. Dios va a dejar que sufra las consecuencias de la desobediencia. Y entonces te des cuenta el fracaso que cosechaste. Para que digas, espérate, Dios me dijo que era de esta manera y yo me equivoqué. Porque como Él me dijo que me iba a bendecir, lo quise adelantar y hacerlo a mi manera. Pues no, lo que vas a hacer es que vas a perder la bendición que Él dio para tu vida. Porque no es a tu manera, es a la manera de Él. Porque yo creía, porque a mí me parecía que yo debía hacerlo así, porque avanzar, porque me creía. No es que eres tú, es que Dios lo decidió así y Dios cumple su palabra. Y si el diablo tiene que doblarse ante ti y pedirte perdón, Dios lo va a obligar. ¿Me entiendes? Pero tú tienes que seguir lo que dice el plan de Dios. No querer amarrarle el plan. Dios dijo que sí, pues yo me voy a adelantar para hacerlo de esta manera. No, te equivocaste. Lo que hiciste fue destruir el plan. ¿Por qué? Porque entraste en desobediencia. Y al estar en desobediencia, la bendición la botaste al zafacón. Y Dios no puede hacer nada porque estás en desobediencia. Jesús sabía eso. Así que sabiendo que Dios estaba a favor de él, sabiendo que todo el poder estaba a su favor, se mantuvo en la obediencia de permitir la tentación. Y dice el historiador, como ahorita Fabio Josefo, le dije a ustedes, que lo llevó a un pináculo bien alto de unos 117 metros de altura. Quiere decir que lo puso en ese borde para probar si verdaderamente él creía o no creía en Dios. Porque acuérdense que las tentaciones vienen en cuerpo carnal, no espiritual. Y ahí es que está el detalle, donde nosotros podemos aplicar este conocimiento a nosotros mismos para entender la potencia de la obra de maldad, pero ver sobre todo el magistral poder que hay en la obediencia a la palabra de Dios. Así que él le cita la palabra del Salmo 91:11 para confundirlo. Exactamente como hace la gente que maneja la opinión del hombre entre las congregaciones para probar lo que ellos quieren hacer, pero no lo siguen el contexto completo como tiene que ser. O sea, tú no puedes sacar un fragmento de esta palabra y usarlo como un pretexto, porque lo sacaste de contexto y se convierte en un verdadero pretexto. No es el texto de la palabra. O sea, lo sacas de contexto. Y al sacarlo de contexto, eres engañado con la misma palabra porque no la están usando correctamente. Y eso fue lo que hizo el diablo ahí. Y él se mantuvo firme para que no fuera él confundido, recitando la misma palabra de Dios, que estaba en Deuteronomio. Es interesante ver cómo se mantuvo firme. Y Jesús contesta, fíjese, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. El versículo 7 le contesta de una manera de rechazo. Vamos a leer el versículo 7, pastora. Ya lo tienes ahí. Ahí está. ¿Lo tienes ahí, Gabriela? Versículo 7 de Mateo. Deja que Gabriela lo ponga porque usted lo pueda leer. ¿Lo tiene? Mateo 4, versículo 7. Ahí está. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, para esta versión dice así, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos. Ese es el próximo que viene. Quiere decir que cuando, dale para atrás al 7. Cuando él está diciendo esto, hay una tentación a nivel emocional
que es donde nosotros más claudicamos muchas veces. ¿Por qué? Porque como latinos tenemos la tendencia a ser muy rápidos en las decisiones y no permitimos que Dios trabaje con nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque a veces tenemos orgullos heridos y nos creemos saberlo todo. Por eso yo siempre les digo a ustedes, por cuanto más sé, sé que no sé nada. Y eso nos hace mantenernos en humildad y mansedumbre para dejar que Dios trabaje con nosotros en lo que tenemos que enfrentar. Si nosotros nos queremos enfrentar por nuestra propia fuerza, por nuestra autoridad y nuestro poder, vamos a fracasar. Porque es en su fuerza, en su poder y su autoridad. Y ahí es donde verdaderamente Él se va a manifestar. Tú y yo no podemos adelantar el propósito de Dios. Todas las promesas que Dios tiene para nuestra vida, oiga bien, lo único que tenemos que hacer es caminar en obediencia a esta palabra. No tienes que hacer más nada. No tienes que adelantarte, yo voy a ayudar a la causa de Cristo haciendo esto, haciendo lo otro. No, lo que vas a hacer es dañar el plan de Dios. Tú tienes que entender que ya Dios tiene un plan escrito para tu vida. Y ese lienzo de ese plan escrito lo tiene a la máxima perfección posible. Entonces, la gente quiere adelantarse a las cosas para hacerlo mejor y lo que hace es dañar todo el plan. Y lo que puede hacer es que la promesa que Dios tiene para tu vida la echa al zafacón. ¿Me está entendiendo? Y esto es importante que lo entendamos. Porque muchas veces nos quejamos, Dios me prometió, pero no me cumplió. Pero es que, ¿qué tú hiciste para que Dios no cumpliera contigo? Cuando analizas para atrás, es que tú mismo te saboteaste. Porque no aprendiste a esperar y a confiar en Dios y te adelantaste haciendo las cosas que tú creías que eran correctas cuando no es lo que Dios te mandó. Pasa mucho eso. Por eso es importante ver esta estructura de la palabra y las tentaciones de Jesús. Ahora vamos a ver la tentación a nivel espiritual, que está en el versículo 9. Dice, le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. O sea, te voy a dar todo lo que tú necesites y aún mucho más si me adoras a mí. Y esto es algo que parece una sencillez, pero no es tan sencillo. Porque lo que se está retando ahí es si verdaderamente tú estás escuchando la voz de Dios a nivel espiritual y estás obedeciendo espiritualmente a Dios. Y la tendencia es a no preguntarle a Dios o no darle el tiempo que Dios te conteste y se toma la decisión antes de que Él te conteste. Y ahí es donde fallamos. Porque nos adelantamos al plan perfecto de Dios. Si nos adelantamos al plan perfecto de Dios, las circunstancias adversas, escucha esto bien, aprenda esto, no puede Dios poner la mano a tu favor. ¿Por qué? Porque trates en la desobediencia y en la desobediencia Dios hace así. Y lo deja pasar todo. ¿Por qué? Porque Dios no está cuando le desobedece. ¿Entender esto, hermano? Si desobedecemos, estamos echando las bendiciones al zafacón. Y no es de Dios que tú y yo echemos las bendiciones al zafacón, porque Él pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Y ese precio tú y yo jamás nunca lo podemos pagar. Pero sí lo tenemos que apreciar y mostrarlo en obediencia a Él. Esto es importante que nosotros lo tengamos meridianamente claro. Fíjese que aquí hay varios disfraces. Él exige adoración. Tú dices, pero yo no me voy a postrar ante el diablo. Pero es que simplemente obedecerle al diablo porque tú tengas un criterio de adelantarte a propósito de Dios, estás adorándolo. Lo estás adorando. ¿Por qué? Porque todo aquello que sea desobediencia al plan de Dios es adoración a las tinieblas. ¿Por qué? Porque estás echando el plan perfecto de Jesús en la cruz del Calvario que murió por ti al zafacón. Le estás quitando el poder y la autoridad que Dios tiene en tu vida para dárselo al plan intelectual que tú concibes con el raciocinio carnal. ¿Y qué va a pasar? Que el plan perfecto se rompió, se destruyó. Entonces,
lo que tenía que venir no vino y lo que no tenía que venir, eso ocurrió. Lo que me temía, Job, lo que me temía, ocurrió. La pregunta es, ¿por qué Job tuvo que pasar por eso? Porque Job tenía en su boca y en su mente el temor de que no conocía bien a Dios y tuvo que pasar por unas pérdidas grandes, que lo perdió todo, todos sus hijos, toda su fortuna, menos la esposa, para que la esposa fuera testimonio de lo que él pasó y Dios se glorificó. Y le dio 7 veces más lo que él perdió, porque se dio cuenta de que estaba equivocado. Y la esposa dio testimonio de eso. Por eso la dejó viva. Cuando usted analiza todo esto, tú dices, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Estoy esperando el tiempo de Dios de las cosas o me estoy adelantando? Tenemos que pensar bien las cosas. No porque Él te dio la promesa y que tú tengas la razón, vas a adelantarte a los acontecimientos. Y esto lo tenemos que aplicar todos los días. Cuando vino la acusación falsa de la ivermectina, yo tuve que esperar el tiempo de Dios para demostrar que tenía la razón. Y yo estaba deseoso porque ese juicio se viera lo antes posible, pero aquí las cortes, ¿tú sabes cómo es? Eso es una lista de espera. Y con el COVID más, hasta que se pudo ver. Todo ese tiempo, un tiempo de espera, de maduración, de crecimiento, de cimentarse en autoridad y poder para el cumplimiento del tiempo de Dios, que era lo que iba a ocurrir, se viera la verdad. Todo eso es aprendizaje, hermano. Y nosotros tenemos que empezar a entender que el tiempo de Dios lo tenemos que buscar en nuestra vida para que Dios se glorifique. Tenemos situaciones en nuestra vida bien fuertes, bien deteriorantes, bien injustas, bien retardadas mentales, pero Dios tiene propósito de que ocurran de esa manera. ¿Para qué? Para dar a demostrar a todo el mundo la gloria de Él y la bendición que Él tiene para nosotros sea todavía más grande con las metidas de pata que hace el enemigo. Sí, y esto yo lo he visto, lo he vivido, lo he escuchado y lo he aconsejado muchas veces. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes en diferentes formas lo han vivido, pero nos olvidamos. Y no nos podemos olvidar de eso, porque esas pruebas tienen un propósito. Y el propósito es a favor nuestro. Esas tentaciones tienen un propósito y es el desarrollo del poder de Dios para nuestra vida. Y ese propósito tiene que cumplirse conforme a la obediencia que tú y yo le damos. Cuando tú y yo obedecemos de la manera correcta, entonces viene nuestra bendición. Pero si tú y yo nos adelantamos o nos salimos porque nos molestamos o hicimos algo que acostumbrábamos a hacer en el mundo y ahora lo queremos hacer, metimos la pata. Porque esto no es en nuestra autoridad, no es en nuestro poder, ni su fuerza. Es en la fuerza de Él, en la autoridad de Él y en el poder de Él. Cuando nosotros entendemos eso, entonces aprendemos a esperar y no nos preocupamos, porque sabemos que Él lo va a cumplir. Y eso es lo que Él quiere probar en nuestra vida. Segunda de Corintios 4, capítulo 4, versículo 4. Vemos quién es verdaderamente descrito en esta palabra, quién es el Dios de este mundo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, muchas veces nosotros insistimos en los errores hasta que llegamos como el caculo, dándole la bombilla, y darle la bombilla, no resolvemos, darle la bombilla, y no resolvemos. Porque Dios lo está permitiendo hasta que llega un momento donde dice Dios, ya, me cansé, se acabó. Y manda un espíritu de error para que crean su propia mentira. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Quiere decir,
Yo estoy escuchando la palabra, pero no creo. Yo estoy escuchando la palabra, pero hago que me dé gana. Yo estoy escuchando la palabra, pero yo digo esto. Yo estoy escuchando la palabra, pero me parece esto. Yo estoy escuchando la palabra, pero no me siento bien con esto. Eso es incredulidad. Y esa incredulidad lo que hace es que la luz del Evangelio no resplandezca en tu mente, en tu corazón, ni en tu vida. ¿Por qué? Porque estás caminando de espalda a Dios, aunque tú creas que estás de frente con Dios. Y lo que está sucediendo es que tú mismo te estás engañando y estás permitiendo entonces que la incredulidad tome lugar en tu mente y tú dices, ok, ¿lo quieres así? Pues vamos a dejarte que sigas creyendo en tu propia mentira hasta que te des cuenta como el caculo en la bombilla que no puede contra ella. Dios trata con nosotros. Quiere decir que en el mundo de las tinieblas, que es el mundo que está allá afuera, va a expresarse con unos ideales, va a expresarse con unas opiniones, va a expresarse con unas metas, con unas esperanzas y unas perspectivas que son huecas filosofías, tanto en el plano de educación como en el de comercio y el mercado. Si nosotros resbalamos ahí y mentimos en los negocios y mentimos en las decisiones de nuestra casa y mentimos a nuestros hijos y mentimos a todo aquel y tú crees que estás bien porque nadie te dice nada, sepas tú que Dios lo está viendo todo y que nos va a pedir cuenta todo porque a Él no se le escapa nada y nos redarguye nuestro ser. Y si nosotros somos entonces tan cabezones que persistimos y no corregimos, mayores cuentas tendremos que rendir, porque Él todo lo está viendo. Y esto es importante que lo tengamos, que a tiempo corrijamos, porque todavía le estamos buscando, dice la palabra, búsquenlo mientras pueda ser hallado y arrepiéntanse, porque ese es el deseo que tiene Dios, que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Esto es importante, muy importante. Y vemos aquí en este versículo que Satanás ciega el entendimiento de lo que es incorrecto para que el mundo llame lo incorrecto correcto. En otras palabras, llamen las cosas malas como buenas y a lo bueno lo llamen malo. ¿Por qué hace eso el enemigo? Porque el enemigo se tiene que someter a Dios. Y Dios permite que él haga eso para que se den cuenta cuán equivocados están dándole la espalda a Dios. Porque el enemigo te dice, me puede favorecer en esto, me puede favorecer en aquello, me va bien en esto, tengo aquello, tengo lo otro. Pero no tiene salvación. ¿Y qué te vas a llevar de aquí? Nada, nada. Desnudo viniste y desnudo te vas. Entonces la gente empieza a calcular las cosas en dimes y diretes y las porquerías de las cosas materiales. No se dan cuenta que Dios te quiere bendecir de que todo lo material lo obtengas. Y aún cosas que te faltan, Él las va a completar. Pero tienes que necesariamente entender que para que eso sea factible, tienes que entrar en la obediencia a la palabra de Dios. No puedes actuar como te da la gana. No puedes actuar como tú piensas. No puedes actuar con el intelecto, perdón, sino con el conocimiento de la palabra de Él. Y esa obediencia te va a dar la bendición de tu propia, recibir tu propia bendición. Perdón. Así que vemos cómo Dios permite que Satanás ciegue el entendimiento para que las personas no reciban la bendición que Él tiene. Ahora bien, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Cada vez que prestamos el intelecto a las cosas del mundo, estamos entrando en una profundidad de una oscuridad material. Esa oscuridad material que te la da el mundo, lo que hace es que te pierdes en la verdad y produce una ceguera, que es lo que dice la palabra, que no te permite ver las cosas como realmente son, que no te permite ver la revelación de la palabra de Dios. No te permite tener la esperanza firme de una confianza en Dios. No te permite obedecer la palabra de Dios porque te sientes inquieto o inquieta. ¿Por qué? Porque empiezas a dudar. Empiezas a decir, pero es que esto, pero es que es lo otro, porque pues aquello. Y empiezas a gesticular pensamientos incorrectos.
Solamente vamos a ver las cosas como Dios las ve si nosotros permitimos en obediencia el cumplimiento de la palabra. Ahí es donde nosotros vamos a entrar en la dimensión espiritual de poder y autoridad. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Quiere decir que si nosotros seguimos en obediencia, la oscuridad y la ceguera del mundo de las tinieblas no pueden penetrar a nuestra vida. Si nosotros seguimos en obediencia, el plan perfecto de Dios se va a cumplir, no por lo que diga la gente, no por lo que diga el otro, sino porque Dios dijo. Y Dios cumple. Y Dios no va a fallar, hermano. No va a fallarte. Déselo para el Señor. Claro que sí. Por esto es importante que en medio de la adversidad y de las circunstancias, tú estés firme y no dejes que nada ni nadie te robe tu bendición. Tienes que tener cuidado con quién presta los oídos de lo que estás hablando. Tienes que tener cuidado de lo que miras, lo que escuchas. Y lo más importante es que te cimentes en esta palabra y no salgas ni izquierda ni derecha de esta palabra, porque aquí está nuestra bendición. Dios no puede ser burlado ni tampoco puede claudicar a la palabra de bendición para nuestra vida. Si nosotros entendemos esto, las bendiciones que Dios dijo que eran para nosotros, no hay manera, oye bien, que te la pueda robar nadie. No existe. No existe, punto y se acabó. Pero si nos salimos del orden de la palabra, le decimos a la bendición, bye bye, nos vemos. Porque Dios no puede poner la mano en nuestro favor. Y esto es importante que lo podamos entender. Mira, Mateo 13:39 te lo explica de una manera bien clara. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Quiere decir que si el enemigo te siembra ese pensamiento y tú le das rienda a ese pensamiento, vas a tener el resultado de una decisión equivocada. Nosotros no podemos permitir que el enemigo nos cercene la vida. Nosotros no podemos permitir que el enemigo nos tormente nuestra mente. Nosotros no podemos darle esa tregua, sino declararle, como hizo Jesús al enemigo, la palabra, porque escrito está que sus ángeles mandará y el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos. Ninguna obra de maldad prosperará contra los hijos de Dios. Y toda lengua que se levante contra los hijos de Dios, en condenación quedará. Entonces, cuando entendemos en la dimensión de la profundidad de esta palabra, no permitimos que el enemigo nos robe la palabra. Y al declarar la palabra, porque le hemos creído, entonces la palabra prospera para lo cual ha sido enviada. Y esa palabra va a cobrar la fuerza que Dios le dio desde el cielo, porque es en bendición para nuestra vida. Y se va a cumplir a cabalidad 100%. Es lo que tenemos que entender, que ahí es donde estriba la bendición de nuestra vida. No es en el cálculo intelectual, no es la experiencia material, no es las experiencias del pasado, sino lo nuevo que Dios quiere para nuestra vida. La respuesta para esto, la receta básica es eso. El enemigo que siembra es el diablo. El intelecto que use no conforme a la palabra de Dios, quien la siembra es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. El fin del siglo es perdición y maldición aquí en la tierra con la batalla del Armagedón, porque no hay salvación. Entonces, es importante que esos segadores que son los ángeles de maldad no tengan oportunidad en tu vida. Y de esta última parte de los segadores son los ángeles de oscuridad, porque esos segadores de ángeles de oscuridad son los que siguen metiéndote en la mente para que sigas haciendo el mismo error, el mismo error, el mismo error. Y macanejes en lo mismo, lo mismo, lo mismo. El tiempo se pasa, viene el arrebatamiento y te quedaste pudiendo ser salvo en la equivocación intelectual de lo que estabas haciendo. Porque la salvación se protege con temor y temblor. Y la clave de todo esto es la obediencia a la palabra de Dios. Así que esto es importante y veamos con esto y pase a adoración, para que podamos ver esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 11, capítulo 2, versículos 11 y 12. Fíjate esta palabra. Por esto, ahí está afirmándolo, Dios le envía un poder engañoso para que crean su propia mentira. Y mira el 12, a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y tú dices, pero ¿por qué injusticia? Porque aquello que no está conforme a la palabra de Dios es injusticia. Y espérate que no entiendo por qué. Sencillo, lo vas a entender ahora. Es injusticia porque el que te justificó para que tú y yo fuéramos salvos, murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y fuimos justificados en nuestros pecados, delitos y transgresiones y enfermedades antes de que nos arrepintiéramos para que pudiéramos proceder a arrepentirnos y fuéramos salvos. Porque es lo que quiere, como dice Juan 10:10. Juan 10:10 describe, el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando tú entiendes que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nos hace vivir en la abundancia, entonces entiendes que fuimos justificados para que nos pudiéramos arrepentir, clamáramos a Él, Él nos perdonara y recibiéramos el plan perfecto que Él tiene para nuestra vida. Si entendemos esto, nos mantenemos firmes y jamás nunca seremos derrotados. Porque esto es bien importante que lo entendamos. Porque se trata de nuestra salvación. Y acuérdese siempre que el espíritu de mentira es Jezabel. Y Jezabel fue derrotada y será siendo derrotada todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos el poder de Dios que rompe con toda obra de maldad. Cada vez que alguien le diga, haz esto, haz lo aquello, haz lo otro, y no esté conforme a esta palabra, sepa usted que está siendo tentado por Jezabel. Ese espíritu de mentira está suelto como cabete, como dicen en el campo mío. Está suelto. Usted determina si usted lo quiere admitir o no. Si usted lo admite en su corazón, si usted lo admite en su intelecto, sepa usted que el plan de Dios no se va a cumplir en su vida. Y está en juego la salvación. Que no es cualquier cosa, hermano. Esto es serio. Es serio. En una ocasión, estando yo todavía trabajando full time como médico, vino un paciente de mucha confianza, millonario, con su abogado, para que yo le firmara un documento de que él estaba sano del corazón para asegurarse con $10 millones. Y el abogado, que vino con el maletín y el dinero, me dijo, aquí está esto, y abrió el maletín. Y yo le digo, ¿y de qué es eso? No, porque sabemos que todo el mundo tiene un precio. Así, hermano, esto no es broma, eso pasó aquí arriba. Y yo le dije, no, yo no puedo firmar ese documento que usted ha puesto porque eso es un affidavit diciendo que él está sano del corazón y sabemos que no está sano del corazón y tiene una capacidad cardiovascular que en poco tiempo no le queda mucho de vida a menos que venga un trasplante de corazón. Y usted lo sabe. No, pero no se preocupe porque eso queda en usted y yo. Y dije, no, jamás. Y el hombre se paró por segunda vez. Usted tiene que tenerle un precio. Y después la tercera vez me dijo, todas las cabezas tienen un precio. Y dice, si usted tumba mi cabeza, óigalo bien, y esto no es dinero ya lo que usted está hablando, y no me amedrenta, sepa usted que usted le va a dar rendición de lo que usted habla y piensa al Dios Todopoderoso que yo le sirvo. Esto pasó en la realidad. Me pasó a mí. O sea, sepa usted que hay que estar firme, 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 firme en esta palabra. Imagínense que yo sucumbiera a eso. ¿Qué sería de mi vida? El hombre más infeliz de la tierra. Yo no quiero ni pensarlo. Fíjense que este versículo 12 que estamos leyendo aquí rechaza la impureza y las pasiones degradantes. Pasen los adoradores, por favor. Fíjense que si nosotros no estamos firmes, lo que es la impureza va a entrar a nosotros. Dios reclama que estemos puros y limpios. Dios quiere que en tanto espíritu, alma y cuerpo estén limpios. Y que ninguna tentación, ya sea física, emocional o espiritual, pueda destruir nuestra bendición. Tú y yo no podemos comprar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sin embargo, podemos adquirir lo que Él hizo para nuestro beneficio. Jamás lo podremos pagar. Y si obedecer es la palabra de Dios es para que esa bendición fluya sobre nosotros, créame que en referencia a lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, es nada. Es nada. Analice esto. Analice esto.
¿daría usted un hijo suyo a morir por una trulla de transgresiones y pecadores, borrachones y adúlteros y fornicarios? ¿Daría usted un hijo suyo para el perdón de los pecados de esa gente? Usted no lo podría hacer, ni yo tampoco. Entonces, cuando analizamos esto, nos estamos dando cuenta que lo que Él hizo es tan grande, tan grande y tan grande que no podemos pagar el precio que Él pagó. Lo menos que podemos hacer es obedecer esa palabra. Y cuando miramos a Él, su bendición viene a nosotros como parte programática que Dios tenía para cada uno de nosotros, que tenía nuestro nombre. Por eso es necesario que corrijamos nuestra vida. Es necesario que hagamos los ajustes necesarios. Es necesario que aprendamos a ver las cosas como Dios las ve, a escucharlas como Él las escucha y a actuar como Él actúa. Es importante esto, hermano. No es actuar por nuestro pensamiento, no es actuar por lo que creemos, no es actuar por las experiencias del pasado, sino por la obediencia a la palabra de Dios para que se cumpla como está escrita. Y se va a cumplir a nuestro favor. Amén. Pues vamos a orar para que usted pueda entregar lo que tenga que entregar y el Señor libera las cargas, sane lo que tenga que sanar y limpiemos lo que tenga que limpiar. Amén. Parece que este mensaje es bien fuerte porque ha levantado muchas enemistades. Ha traído 3 personas diferentes allá afuera a tratar de hacer cosas. No tenga miedo, no va a pasar nada. El Señor me las mostró que iban a venir. Así que usted vea, siga el camino derecho y váyase para su casa tranquilo en la bendición del Señor. Parece que el mensaje es fuerte. Pero no se preocupe, tranquilo. No importa lo que usted vea, siga caminando hacia allá. Cuando salga de aquí de la iglesia, digo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de compartir esta palabra, de poderla hacer parte vivencial de nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú permitas que esta palabra surta un efecto de bendición para nuestra vida. Venimos arrepentidos, confesándote nuestros pecados, perdona nuestras culpas, limpia nuestra alma, renueva nuestra mente y pone un corazón contrito y humillado delante de ti, el cual sabemos que tú jamás nunca despreciarás. Por eso en esta mañana, Señor, venimos con voluntades rendidas a ti, pidiéndote perdón para que tú reestructures nuestra vida. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Mantén nuestro nombre inscrito en el libro de la vida y danos la salvación. Te pido todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén.